Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar la explicación y solución de los ejercicios de hidráulica de la actividad 1 de la semana 12. Esta presentación va a estar dada por Santiago Jiménez, Mateo Rodríguez, Sofía Pastrana, Junior González y David Tinjacá. La tabla de contenidos que nosotros estamos dando aquí va a ser definición de conceptos necesarios para la realización de estos ejercicios, y la solución del ejercicio 1, ejercicio 2, tanto en sistema internacional y sistema inglés. Y por último, una conclusión de ingeniería para el desarrollo de cada uno de los ejercicios. A continuación vamos a realizar una breve definición de conceptos que van a ser utilizados para la solución de los siguientes ejercicios y con sus respectivas fórmulas utilizadas. Tengamos en cuenta que va a ser la ley de Bernoulli, conservación de la masa, presión hidrostática y dinámica, pérdidas mayores y pérdidas menores en tuberías. Entonces comenzamos por la ley de Bernoulli, que nos indica que va a ser la energía total de un fluido que recorre un tubo cerrado, donde va a permanecer constante, es decir, que su energía cinética, potencial e interna va a ser las mismas sin importar el punto de análisis que estemos analizando en este caso. La ecuación pues va a estar dada por una energía cinética, una energía potencial y pues igualmente la presión. La presión va a ser estática, tenemos también una presión que va a ser dinámica y una presión hidrostática, que van a ser explicadas más adelante. Tenemos la conservación de la masa, que en este caso para tuberías va a estar dado por la cantidad de masa que va a estar atravesando por segundo dentro de la tubería, que va a estar dado por el caudal, que va a ser igual a la velocidad por el área. Presiones hidrostáticas y dinámicas. La presión hidrostática, como su nombre lo dice, se refiere a líquidos, y la presión hidrostática pues se refiere a la presión que va a estar dada en términos de velocidad. Adicionalmente pues tenemos entonces que su fórmula es densidad por velocidad al cuadrado sobre 2, y la hidrostática va a ser la densidad por la gravedad por la altura. Tenemos pérdidas mayores y pérdidas menores. ¿A qué se refiere con pérdidas mayores? Las pérdidas mayores se debe a las pérdidas que genera el flujo que entra en rozamiento con partes de la tubería y que pues están completamente desarrollados a través de un segmento del sistema. Y pues se mantiene, debe ser que la sección transversal es constante, ¿vale? Y pues su fórmula va a estar dada por un coeficiente de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y por último tenemos pérdidas menores, que es algo similar, únicamente que pues por su definición va a estar dada por las pérdidas generadas por la presencia de válvulas, codos y efectos de rozamiento entre segmentos del sistema, pues lo mismo de definición, solamente que su sección transversal no es constante en estos casos. Se va a mantener entonces por una constante K, eh, o y la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, comenzando con el primer ejercicio, este nos pide hallar la presión a la entrada del motor hidráulico, que en este caso la denominamos como la presión 2, teniendo en cuenta los parámetros que nos brinda el ejercicio. Entre estos se encuentra la gravedad específica, que es adimensional con un valor de 0.9, la potencia de la bomba, que es de 5 horsepower, que en este caso se realizará en el sistema internacional. Por lo tanto, debemos convertir estos horsepower a watts, con una simple regla de conversión de horsepower a watts. También nos da el caudal en galones por minuto, que para efectos del cálculo se tiene que pasar a metros cúbicos por segundo. El diámetro de la tubería en pulgadas, que también se tiene que pasar a metros. Las pérdidas mayores a lo largo de la tubería entre el punto 1 y 2, que sería entre el tanque y el punto 2 del motor hidráulico, que es de 9.14 metros, pasándolo pues del sistema inglés al sistema internacional. Y la altura entre el punto 2, que es la entrada del motor hidráulico, y el nivel del tanque, que es de 20 pies, que en metros serían 6.09 metros. También nos indican que el tanque está abierto, por lo cual está expuesto a la presión atmosférica, y en este caso la presión 1 sería 0, ya que pues al usar Bernoulli este solo mide presiones manométricas,
y se consideraría como cero la presión 1. Así que nos piden hallar las pérdidas mayores generadas en la bomba y la presión 2 que entra pues en el motor hidráulico. Bien, para comenzar con el ejercicio podemos partir hallando la velocidad con la que entra el fluido en el motor hidráulico. Lo podemos hallar con la fórmula de caudal, ya que conocemos el caudal y nos dan el diámetro de la tubería, ya que este no cambia a lo largo de todo el circuito hidráulico. De esta forma despejamos de la fórmula de caudal la velocidad, obteniendo que la velocidad es igual al caudal sobre el área y simplemente se reemplazan los valores que ya convertimos anteriormente, teniendo para el caudal un valor de 1.89 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre el área, que va a ser pi cuartos por el diámetro de la tubería al cuadrado, donde el diámetro de la tubería era 1 pulgada, pero en el sistema internacional pasándolo pues a metros es de 0.0254 metros, esto elevado al cuadrado. Y para el resultado pues de haber operado estas cifras nos da un valor de velocidad de 3.74 metros por segundo. Cabe aclarar que las unidades para este caso, como arriba tenemos metros cúbicos sobre segundo y abajo metros cuadrados, por ley de extremos y centros, obtenemos que se cancelarían los metros cuadrados con los metros cúbicos y de esta forma nos queda metros sobre segundo. Bien, ya que nos dan la gravedad específica, podemos hallar la densidad del aceite hidráulico que se utiliza a lo largo de nuestro circuito. De esta forma, pues sabemos que la gravedad específica es la densidad de nuestro fluido sobre la densidad de un fluido conocido. En este caso, tomamos de referencia la densidad del agua y despejando pues de la ecuación de gravedad específica, tenemos que la densidad del aceite que se utiliza en el circuito hidráulico va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad específica que nos brinda el ejercicio. De esta forma obtenemos que la densidad del aceite será de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad específica que es de 0.9, dándonos un valor así de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Y debido a que la gravedad específica es una densidad sobre una densidad, pues es adimensional, ya que sus unidades se cancelarían. Y de esta forma, pues se obtiene el valor de la densidad del aceite. Continuando con el ejercicio, ahora procedemos a hallar las pérdidas mayores de la bomba. En este caso utilizamos la fórmula para la potencia de la bomba, la cual está por el caudal de la bomba multiplicado por el delta de presiones, pero ya que no conocemos las presiones, este delta de presiones se puede reemplazar por densidad, gravedad, por caudal, por pérdidas de la bomba. Siendo así que la única incógnita que tenemos en la ecuación son las pérdidas mayores producidas en la bomba y los demás valores los conocemos, así que pues de la ecuación despejada nos queda que sería la potencia de la bomba dividido sobre la densidad por la gravedad por el caudal en el sistema. De esta manera reemplazamos los datos. Para la potencia de la bomba tenemos 3728.5 watts y pues los watts son joules sobre segundo. Un joule es newton por metro y un newton son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Al operar estas unidades nos queda que el valor de la potencia queda en kilogramo por metro cuadrado sobre segundo a la 3. eh, para poder operar las unidades y posteriormente cancelarlas y que nos dé un valor adecuado. De la misma manera, la densidad que utilizamos para el aceite en el circuito hidráulico la hallamos anteriormente, que es de 900 kilogramos sobre metro cúbico. El valor de la gravedad en sistema internacional es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y el valor del caudal que se halló desde el principio es de 1.89 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. De esta manera, se cancelan los metros cúbicos con los metros cúbicos abajo y en el denominador nos quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y aquí arriba tenemos kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. em,
A la 3 cancelaríamos todos estos términos y solo nos quedaría un metro, que es del metro cuadrado que estaba arriba en el término de los watts. Siendo así que las pérdidas mayores producidas en la bomba nos da un valor, después de operar los números, de 222,98 metros. Bien, ahora conociendo todos estos valores hallados anteriormente, se procede a plantear Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 para poder despejar la presión 2 y hallar su valor. De esta forma tenemos que Bernoulli va a ser la presión estática en 1 más la presión dinámica o cinemática en 1, que va a ser un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la presión hidrostática en 1, que va a ser densidad por gravedad por la altura 1, más acá tenemos que sumarle la presión que necesita la bomba para sobrellevar estas pérdidas mayores que posee. De esta forma se le agrega el término de la densidad por la gravedad por las pérdidas de la bomba, y esto debe ser igual a la presión estática en 2 más la presión dinámica en 2, que va a ser también un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la presión hidrostática, que va a ser densidad por gravedad por la altura 2, más las pérdidas mayores que se dan entre el punto 1 y el punto 2 debido a la longitud de la tubería, que pues nos lo da el ejercicio, así que se le suma el término de densidad por gravedad por pérdidas mayores entre 1 y 2. De esta primera ecuación de Bernoulli podemos descartar la presión 1, ya que sabemos que está expuesto a la presión atmosférica y por esto va a ser cero. La velocidad 1, o sea, la presión dinámica en 1, la podemos cancelar todo este término, ya que la velocidad en 1 es cero, ya que desde el tanque pues el fluido está en reposo y pues se considera como cero. Y ya que el punto de referencia también lo tomaremos desde la parte de abajo en 1, la presión hidrostática se cancelaría, dejándonos así solo con en el lado de la izquierda el término de las pérdidas mayores debido a la bomba, y en el lado derecho sí nos quedaría la presión 2 como incógnita, la presión dinámica conocemos la velocidad 2 porque la hallamos, la presión hidrostática conocemos la altura entre los dos puntos y las pérdidas mayores por la tubería también las conocemos porque nos las da el ejercicio. De esta forma procedemos a despejar la presión 2 y después de realizar ciertas simplificaciones, tenemos la ecuación que nos puede determinar el valor de la presión 2, así que simplemente hay que reemplazar los datos que ya tenemos. Em, y nótese que dentro del paréntesis nos quedan las unidades de metros cuadrados sobre segundos cuadrados, mientras que afuera está multiplicado por la densidad del aceite, que es kilogramos sobre metro cuadrado. Eh, ya que metro cuadrado sobre segundo cuadrado es igual a joule sobre kilogramo, podemos reemplazar este valor en las unidades y cancelar los kilogramos, obteniendo un valor de, bueno, unas unidades de joules sobre metro cuadrado. Y pues al despejar joules, sabemos que joules son newton por metro y newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y pues al hacer estas cancelaciones obtenemos que joule sobre metro cuadrado nos da al final newton por metro sobre... ¿Qué? Newton sobre metro cuadrado, perdón. Y esta unidad de newton sobre metro cuadrado es equivalente a los pascales en el sistema internacional, que es la unidad de medida. De esta forma obtenemos un valor de 1.827.842 pascales o 1.827,8 kilopascales en el sistema internacional para la presión en el punto 2 a la entrada del motor hidráulico del sistema. Finalmente, ya para efectos de comprobación, podemos utilizar de nuevo la fórmula de la potencia de la bomba para verificar que el valor de presión que hallamos a la entrada del motor hidráulico es correcto.
De esta forma, pues podemos utilizar la fórmula de potencia de la bomba, que es caudal por delta de presiones, y el delta de presiones sabemos que es la presión 2 menos la presión 1. El caudal lo conocemos, la presión 2 la acabamos de calcular y la presión 1 sabemos que es cero, ya que el tanque está sometido a la presión atmosférica, que es cero. Así que pues procedemos a reemplazar estos valores y em, operamos los valores de la fórmula, dándonos al final un valor de 3472,89 watts para la potencia de la bomba. En este caso, podemos comparar, ya que el ejercicio nos da un valor inicial de horsepower, podemos hacer la conversión de watts a horsepower dividiendo el valor que obtuvimos por 745,7 y nos da un valor de 4,7 horsepower, que si lo aproximamos da un valor de 5 horsepower correspondiente al mismo que nos brinda el ejercicio al principio, y corroborando que la forma en que hallamos la presión 2, en este caso, en el sistema internacional, está correcto. Se realiza el mismo proceso en el ejercicio 1, pero para el sistema inglés. Del ejercicio tenemos los siguientes datos: la gravedad específica, que es de 0,9, la potencia producida por la bomba, que es de 5 caballos de fuerza, el caudal que se produce entre el punto 1 y 2, que es de 30 galones por minuto, el diámetro de la tubería, que es de 1 pulgada, las pérdidas mayores entre el punto 1 y 2, que son de 30 pies, y las pérdidas menores, que no se consideran, por lo tanto son cero. A continuación se calcula la densidad del aceite mediante la fórmula de gravedad específica, que nos dice que es igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. Por lo tanto, podemos decir que la densidad del aceite es de 0,001011 SLUC sobre pulgada cúbica. Se calcula la velocidad que se produce por la tubería mediante la fórmula de caudal. Por lo tanto, obtenemos que la velocidad es igual al caudal producido sobre el área de la tubería. En este caso se convierten los galones a pulgadas cúbicas y se obtiene que la velocidad es de 8.823 pulgadas por minuto. Se calculan las pérdidas mayores en la bomba con la fórmula que nos dice que la potencia producida por la bomba es igual al caudal de la bomba por la densidad, por la gravedad, por las pérdidas mayores en la bomba. Por lo tanto, reemplazando cada uno de los valores, obtenemos que las pérdidas mayores son iguales a 330 y 2,06 pies. Esto se hace teniendo en cuenta cada una de las unidades de que se trabaja todo en pies, dado que libras es una unidad que está dada en pies. Se aplica la fórmula de Bernoulli para poder obtener la presión en el punto 2. De la fórmula podemos asumir lo siguiente: que la presión 1 es igual a 0, dado que está en la atmósfera, que la velocidad 1 es igual a 0, dado que está estática, que la presión hidroestática en el punto 1 es igual a 0, dado que está en su punto de referencia, y como lo dije en un principio, que las pérdidas menores no se consideran. Después de esto podemos asumir que la presión 2 es igual a la densidad por gravedad, todo esto multiplicado por las pérdidas mayores en la bomba, menos las pérdidas entre el punto 1 y 2, menos la altura
entre el punto 1 y 2. Y todo esto menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Reemplazando los valores dentro de la fórmula que acabamos de decir y teniendo mucho cuidado en las unidades que se utilizan, podemos afirmar que la presión en el punto 2 es de 38.201.45 PSF, que es lo mismo que libras sobre pies al cuadrado. A continuación, se utiliza la fórmula que nos dice que la potencia producida por la bomba es igual al caudal por el delta de presiones. Reemplazamos en la fórmula el delta de presiones, que sabemos que es la presión 2 menos la presión 1, que en este caso es 0, y obtenemos que la potencia producida por la bomba es de 4.7 horsepower, un valor bastante aproximado al de 5 horsepower que nos dieron al inicio del ejercicio. Bueno, para el ejercicio 2, básicamente es el mismo sistema, solamente que nos dan unas valores diferentes, tales como la potencia, el flujo de la bomba, el diámetro, la viscosidad, nos piden hallar la presión 2, pero esta vez con unos codos. Esto nos va a generar unas pérdidas de cabeza y por eso nos dan un coeficiente de pérdida. Bueno, primero que todo tenemos que convertir los valores de los datos. Primero convertimos la potencia de la bomba de kilowatt a pulgada por libra sobre segundo. Eso lo hacemos primero convirtiendo de kilowatt a caballos de fuerza y de caballos de fuerza a pulgada por libra sobre segundo. También el caudal lo debemos convertir de metro cúbico sobre segundo a pulgada cúbica sobre segundo. Tenemos el valor de la viscosidad cinemática, nos dice que es de 100 CTS. Sabemos que un CTS es igual a 0.01 centímetros cuadrados sobre segundo. Estos centímetros cuadrados lo convertimos a metros y posterior los metros a pies y después de pies a pulgadas para que nos dé un valor de 0,115 pulgadas cuadradas sobre segundo. Y con respecto a las longitudes, alturas y diámetros, pues simplemente convertimos de metro a pulgada. Bueno, posteriormente calculamos la densidad del flujo, las pérdidas generadas por la bomba y la velocidad. ¿Cómo calculamos la densidad del fluido? Pues nos da la densidad específica, que es de 0.9, pero sabemos que la densidad específica es densidad del fluido sobre la densidad del agua. Si lo despejamos, nos queda que la densidad del fluido es la densidad del agua por la gravedad específica. Por ende, pues tenemos este valor de kilogramo sobre metro cúbico, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es la densidad del agua, lo pasamos a slug sobre inches cúbicas. Posterior, calculamos ya las pérdidas de la bomba. ¿Con qué fórmula? Pues es potencia sobre flujo de la bomba por la densidad del fluido por la gravedad. Posterior, pues ahí está, digamos, la conversión de unidades. También calculamos la velocidad, que sería el flujo sobre el área. Y con respecto a esto, pues el área, sabemos que es de un tubo y pues el área de un tubo sería el diámetro al cuadrado por pi sobre 4, para tener así el área de la tubería. Ahora, con Bernoulli de 1 a 2, podemos calcular presión 2, que es lo que nos piden, ¿sí? La presión 1 se cancela debido a que es la presión atmosférica. Esta densidad por altura se cancela debido a que es un sistema que está en posición horizontal y sabemos que se cancela digamos, la densidad por la velocidad debido a que la velocidad en 1 pues, es 0. Despejando la presión 2 nos queda que es un medio, menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por gravedad, todo esto por las pérdidas de la bomba menos Z2
menos las pérdidas mayores menos las pérdidas menores. Reemplazando esto nos queda la siguiente operación, la cual nos da 3104.9 PSI, aunque no se logra ver un poco. Para el segundo ejercicio, básicamente nos dice que es el mismo sistema, simplemente nos cambia una viscosidad cinemática para poder hallar la presión 2, el HL de la bomba y pérdidas mayores. Comenzamos igual hallando la velocidad con la ecuación de caudal sobre área. Reemplazamos el caudal que ya nos lo habían dado y el diámetro para hallar el área. El despejo de unidades sería metros cuadrados con metros cúbicos, nos queda en metros y ya nos quedaría metros sobre segundo la velocidad. Luego para la viscosidad cinemática nos la entregaban en 100 centistokes, entonces esos 100 centistokes son 100 milímetros cuadrados sobre segundos. Ahora solo debemos pasar los milímetros a metros con este sistema de conversión, entonces los milímetros cuadrados se van y ya no nos quedan en metros. Entonces nos da la viscosidad cinemática de 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundos. Luego vamos con Reynolds. Tenemos aquí la velocidad con la ecuación de velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Reemplazamos la velocidad que habíamos hallado anteriormente, el diámetro que nos lo habían entregado y la viscosidad cinemática que habíamos hallado. El despeje de unidades serían metros cuadrados con... Estos metros cuadrados se van con los metros cuadrados de arriba y los segundos de abajo con los segundos de arriba. Ya nos quedaría la unidad adimensional de Reynolds. Y determinamos que es un flujo laminar porque es menor a 2100. Luego vamos con la densidad del fluido, debido a que nos entregan una gravedad específica. Utilizamos la ecuación densidad de fluido es igual a la densidad del agua por la gravedad específica. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad específica que nos entrega el ejercicio. Nos da estas unidades de densidad, ya que la gravedad específica es adimensional. Bueno, para hallar el HL de la bomba, utilizamos esta ecuación que es potencia sobre caudal por densidad por gravedad. Aquí el HL, bueno, despejamos aquí la potencia que nos la daba el ejercicio. Estas son unidades de watts. Aquí la densidad, perdón, aquí el caudal, aquí la densidad y aquí la gravedad. Entonces, para el despeje de unidades, empezamos con la de abajo, metros cúbicos con metros cúbicos se van. Estos segundos quedan segundos cúbicos y listo. Ahora con las de arriba cancelamos los kilogramos, los segundos cúbicos que nos daban aquí y estos metros cuadrados sobre metros nos da metros, y eso es lo que nos daría el HL de la bomba. Luego vamos a hallar el HL de pérdidas mayores con la ecuación del factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Bueno, aquí reemplazamos, aquí nos daban, el ejercicio nos entregaba una longitud 1 y una longitud 2, pero para esta ecuación le necesitamos la total, así que simplemente la sumamos. La velocidad la que hallábamos anteriormente y 2 veces la gravedad que ya conocemos. Entonces esto es adimensional, aquí metros con metros se cancelan, esto me da metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces estos segundos cuadrados de abajo se van con estos de acá y metros cuadrados sobre metros da metros, y esto es lo que me da las pérdidas mayores. Luego vamos a calcular las pérdidas menores con esta ecuación que es KL por velocidad cuadrada sobre 2 veces la gravedad.
Entonces en el ejercicio se encuentran dos cosas, así que lo vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación. Entonces reemplazamos aquí el KL que nos había dado el ejercicio, la velocidad y 2 veces la gravedad. Aquí el despeje de unidades sería, esto me da metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Estos segundos cuadrados se van con estos. Y metros cuadrados sobre metros me da metros. Y esto es lo que me da del HL de pérdidas menores. Seguidamente vamos a hallar el Bernoulli de 1 a 2. Entonces hacemos el Bernoulli con la ecuación de 1 a 2. Entonces aquí la presión 1 se va debido a que el ejercicio nos dice que el tanque está abierto al ambiente. Entonces esta presión es atmosférica. La velocidad 1 se va debido a que es 0 porque se encuentra un punto de estancamiento ahí en el tanque. El H1 nos da 0 debido a que pues, es el punto de referencia, nos da 0. Y ya esto sí se queda, todo el resto se queda. Entonces de aquí despejamos la presión 2, nos queda menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por el HL de la bomba del motor y las pérdidas mayores y menores. Entonces reemplazamos valores, 1/2, la densidad ya la conocemos, la velocidad también, otra vez la densidad, la gravedad, y aquí los HLs tanto mayores como menores y como el motor y de la bomba, para que la presión 2 al final nos dé un resultado de 1.784 megapascales. Para las conclusiones de ingeniería, nosotros tenemos que tener en cuenta que para el primer punto, pues el sistema hidráulico, que pues, está compuesto por el motor, la bomba y el aceite hidráulico, están de forma en reposo, es decir, que pues no están generando en ningún momento pues algún cambio dentro de pues la potencia que está generando la bomba. Pero en el momento en que se empieza a realizar un proceso de trabajo y de potencia, el análisis que nosotros realizamos del punto 1 al punto 2, el sistema hidráulico presenta pues entonces reducción en los caballos de potencia. Esto se debe a que hay pérdidas de rozamiento o pérdidas mayores que están presentándose y adicionalmente del punto 1 al punto 2 pues en el sistema se puede generar entonces que la eficiencia que se podría hablar en términos de la potencia ideal que nos está presentando el sistema y la potencia real calculada, podemos decir entonces que tenemos una eficiencia del 94%, es decir, que la reducción de 5 caballos de potencia va a estar reducida hasta 4,7 caballos de potencia. Es por ello que se calcula pues entonces la eficiencia del 94%. Y por último, pues tenemos el análisis de ingeniería del segundo ejercicio, pues mantenemos el mismo sistema, lo único es que para este ejercicio lo que nosotros realizamos es que del análisis debemos tener en cuenta que ahora ya no estamos únicamente teniendo presiones, pérdidas mayores, sino que también tenemos pérdidas menores que están siendo generadas por codos que son a 90 grados en donde pues su coeficiente va a estar de 0,9 y pérdidas de cabezal de bomba que también pues van a ser un factor importante para la disminución de presión al momento de realizar los cálculos. Por ello, pues debemos tener en cuenta que estas longitudes de las tuberías son completamente distintas, es decir, que pues van a variar también las pérdidas generadas por la parte de los codos correspondientes a cada una de las longitudes. Adicionalmente, pues al haber cambios de la dirección, pues estos también afectan en la parte de la presión, en donde pues vamos a calcular las pérdidas menores. Asimismo, pues la parte del cabezal, como les decía, también hay pérdidas generadas y pues al momento del análisis llegamos a la conclusión que pues haciendo diferencia con los dos presiones calculadas, al haber pérdidas menores afecta
la presión, que hace una diferencia disminutiva correspondiente pues al primer punto calculado. Es decir, que las presiones van a ser totalmente distintas. Por ejemplo, pues para el caso de el primer punto, nosotros tenemos calculado que era 1.82 megapascales y de presión, y en el punto 2, perdón, y pues para el segundo punto nosotros tenemos entonces que pues la disminución es considerable, que es de 1.78 megapascales. Esto pues al momento de nosotros hacer la verificación de los cálculos de potencia en temas de caballos de potencia, pues va a haber una completa disminución también en la potencia. Pues en el anterior caso nosotros teníamos de 5 caballos de potencia, que era el ideal, y el calculado pues en el primer punto era 4.7, y pues en este vamos a tener una disminución, por lo que la presión también disminuye.